Hola amigos, bienvenidos a La Mente Oscura. Os habla Merche y hoy os voy a contar otra nueva historia. Esta es la de José María Jarabo Pérez Morris, más conocido por Jarabo, que como él mismo se denominó, era un caballero español. Este señor nació en Madrid el 28 de abril de 1923. Fue un criminal español muy popular en la alta sociedad de Madrid de los años 50 y se hizo famoso porque asesinó en Madrid a 4 personas. Una de ellas estaba embarazada. Esto fue entre el 19 y el 21 de julio de 1958. A 3 de ellas las asesinó en su domicilio, situado en la calle Lope de Rueda 57, y a la otra en una casa de empeños en la calle Alcalde Saiz de Baranda número 19, llamada Jusfer. Por estos crímenes fue condenado a 4 penas de muerte y fue ejecutado en el Garrote Vil un año más tarde, en 1959. Este asesino fue bautizado con los nombres de, como he dicho antes, de José María Manuel Pablo de la Cruz Jarabo Pérez Morris. Nacido en Madrid y nació en una familia de mucho dinero. Su padre, José María Jarabo Guinea, era abogado, y su madre, Teresa Pérez Morris Cañal, que luego se cambió el apellido por Morris, pues era ama de casa. Jarabo estudió en el colegio Nuestra Señora del Pilar de Madrid. Cuando acabó la guerra, la familia se trasladó a Puerto Rico. Todo esto fue en 1940. Allí pues se crió prácticamente Jarabo. José María tenía 17 años y se hartó de estudiar, entonces dejó los libros y no hacía nada, el vago. Pero como tenía dinero, y ya a los 20 contrajo matrimonio con una rica heredera de allí de Puerto Rico llamada Luz Marta Álvarez. Este matrimonio duró muy poco porque él era un infiel y además que era muy violento, o sea, la maltrataba. Y bueno, aunque duró poquito, pues tuvieron un hijo que se llamaba José Ronaldo Jara. Cuando se divorció, se fue a vivir a Nueva York y allí se dio a la mala vida, porque lo que hacía es trapichear con drogas y pornografía. Seducía a las mujeres, las fotografiaba y luego las chantajeaba. Y bueno, por todo esto fue a la cárcel durante 4 años. Cuando ya se acabó la condena, volvió a Puerto Rico. Y bueno, lo expulsaron de allí, del país, ¿no? Y entonces, claro, se volvió a Puerto Rico. Y ya de Puerto Rico, la familia, yo creo que para quitárselo de en medio, lo envió a España. Lo envió a España, le dio 10 millones de pesetas de aquella época y lo mandó para acá, para aquí, para España. Esto fue el 20 de mayo de 1950. La familia, él se vino para Madrid y la familia pues siguió haciendo su vida. En 2 años, fijaros, en 2 años se gastó todo este dineral. Se lo pulió en todo lo que pillaba. En fiestas, en sexo, en drogas, en gastar dinero a raudales. Entonces, la familia dijo de venir aquí a echarle un vistazo. Y claro, eso a él pues le dio miedo porque se venían, ya veía que se había pulido todo. Entonces, pues bueno, lo que hizo fue que como se había quedado sin dinero, pues se dedicó a estafar y se cambiaba de nombre. Así es que lo que hizo fue que fue vendiendo las propiedades de la familia, vendía las joyas y también vendió al final el chalet que tenía tan grande, el chalet familiar, que tenían en la calle Arturo Soria número 4. Y todo esto para eso,
para chulearse por ahí. A comienzos del verano de 1957, una de sus amantes, que tenía muchísimas, era una señora francesa muy guapa, que se llamaba Beryl Martin Jones. Esta señora estaba pasando una crisis sentimental con su marido y se vino a España a aclarar sus ideas, que fue cuando lo conoció. Entonces, como eran amantes y a él realmente le gustaba y quería tener el mismo tren de vida de siempre, pues lo que hicieron fue que ella le dio un anillo para que lo empeñara y seguir con este derroche de dinero, ¿no? Así es que Jarabo lo que hizo, pues fue, llevó el anillo a la casa de empeños Husfer, que era una casa de empeños, pero era muy conocida porque eran unos ladrones. O sea, hacían usura de todas las maneras. Esta casa de empeños estaba regentada por Emilio Fernández Díaz y Félix López Robledo y estaba situada en la calle Alcalde Sainz de Baranda 4. Por este anillo solo le dieron 4.000 pesetas, que realmente el anillo valía más de 50.000. Pero claro, era un empeño, ¿no? Y ellos pues tiraban a lo bajo, que eran unos rateros. Entonces, para poder darle el dinero y dejar la joya, pues le pidieron una carta de autorización que avalara que el anillo era de esta señora. Y ella pues le hizo una carta muy cariñosa y él la entregó. Entonces, bueno, pues nada, siguieron disfrutando de este dinero y claro, cuando ya acabó el verano, pues ella, el marido, pues no hacía nada más que llamarla para arreglar las cosas y tal, y ella pues se volvió a Lyon, era donde vivían. Volvió con su marido y ya estos dos nunca más volvieron a verse. Al año siguiente, ya nos ponemos en 1958, Beryl, la amante francesa, llamó a Jarabo y le rogó que recuperara el anillo, que lo recuperara porque el marido no hacía nada más que preguntarle por él. Ella estaba asustada, porque claro, era una pieza de muchísimo valor, y le dijo que por favor lo recuperara. Así es que él, como era un caballero español, pues lo que hizo fue volvió a la tienda de empeños, volvió por la sortija. Y entonces estos dos usureros, en vez de pedirle los 4.000 más algún interés, lo que le pidieron fueron 6.000 pesetas. Como no las tenía, pues así fue. Y volvió al cabo de 2 semanas con las 6.000 pesetas para que le dieran el anillo y la carta. Pero claro, estos dos lo que hicieron fue presionarlo más. Y en vez de 6.000 pesetas, entonces ya le pedían 20.000. Así que este precio él ya no lo pudo pagar. Entonces ardía de rabia. Entonces empezó a pensar cómo recuperar la sortija. Así es que el 19 de julio de 1958, pasadas las 9 de la noche, Jarabo se dirigió al domicilio de uno de los prestamistas, de Emilio Fernández, y cuando llegó al portal aprovechó un descuido del sereno que estaba por allí para colarse, porque por aquel entonces el sereno era el que cerraba los portales. Entró en el ascensor y con la uña del pulgar pues presionó al piso donde iba, y una vez en el piso también con la misma uña picó al timbre, todo para no dejar ninguna huella. Le abrió una criada. Entonces, criada ahora suena mal, ¿no? Pero realmente en aquel entonces se le llamaba criada. Y esta señorita, se llamaba Paulina Ramos Serrano, tenía 26 años. Esta chica le abrió la puerta, él se presentó como inspector de Hacienda y le hizo pasar hasta la salita y que esperara al dueño de la casa. Entonces la chica se volvió a la cocina a seguir haciendo la cena, que lo que estaba haciendo, estaba pelando habas. Cuando el Jarabo estaba en la salita, pues
estuvo observando todo y ¿qué hizo? Pues que se dirigió a la cocina donde estaba Paulina, la sorprendió por detrás y le tapó la boca, fuerte, fuerte. Y lo que más a mano pilló fue una plancha y le dio en toda la cabeza. La aturdió, pero aún así la mujer seguía revolviéndose. Entonces, a ver, él era un hombre, un tiarrón de 1,90, era fuertote. Entonces lo que hizo fue sujetarla y con el mismo cuchillo que estaba pelando la chica esta, estaba pelando las habas, pues la desvivió, ¿no? Después la llevó al cuarto de ella y la tiró encima de la cama. Al poco llega el señor de la casa, Emilio, de 45 años. Él ya le estaba esperando escondido. Este señor fue directo al cuarto de baño. Entonces Jarabo fue detrás y sin tiempo a reaccionar, le disparó por detrás en toda la nuca. Y vaya, lo dejó seco. A los minutos, llega la esposa de Emilio, Amparo Alonso, de 30 años, que como dije, estaba embarazada. Y bueno, pues se encuentra en la salita, se encuentra con Jarabo, que como Jarabo tenía tanta labia, era tan simpático y no paraba de hablar, pues le dijo que era un inspector de Hacienda y que, bueno, que no estaba Paulina y su marido porque había salido un momento con unos compañeros suyos para aclarar un asunto de artículos robados que habían entrado en la tienda. La mujer al principio, a ver, estaba un poco que si lo creía, que si no, que si sí, que si no. Pero claro, se fijó en unas manchitas de sangre que tenía en la camisa y en los puños. Entonces, claro, la mujer se puso nerviosísima, ¿no? Y lo que hizo fue correr como loca a su habitación. Pero claro, Jarabo la siguió y allí mismo en la habitación, y por lo mismo le dio un tiro en la nuca y la dejó en la cama. Entonces, con toda la familia ya y todos ya pues desvividos, ¿no? Lo que hizo fue liarse a buscar la carta y el anillo por todo el piso. Pero nada, no la encontró. Así es que ya, como él no podía salir del piso porque el sereno había cerrado el portal y no lo abría hasta el día siguiente, pues montó como una escena de que habían entrado para violar a la criada. Bueno, una escena como que hubiera sido un robo y tal, pero más bien en plan sexual. Una vez que lo dejó todo, lo que hizo fue coger una camisa del Emilio, del señor Emilio, ¿no? Se puso de limpio, se bebió una botella de whisky que este señor tenía en su casa y se echó a dormir. Bueno, pues a la mañana siguiente, que era el lunes 21 de julio de 1958, pues Jarabo, cuando salió, se fue directo a la tienda Husser, que entró porque tenía las llaves que se lo había recogido Emilio. Y ahí esperó al socio Félix López Robledo. Cuando este hombre llegó, tampoco no le dio tiempo a nada. Le dio 2 tiros y también lo dejó seco. Registró la tienda de arriba abajo y tampoco, nada, no encontró ni el anillo ni la carta. Entonces, claro, volvió a llenarse de sangre. Y entonces allí se cambió de traje y llevó el anterior, el que tenía como era bueno, pues se lo llevó a una tintorería que solía llevar su ropa, ¿no? Era una tintorería de estas de confianza. Puso allí una excusa y dijo que tenía tanta sangre porque se había peleado, ¿no? Y le habían pegado un puñetazo en la nariz. Total, que dejó el traje y se fue y dijo, bueno, pues que volvía al día siguiente. Cuando salió de allí, Jarabo se dirigió a un bar que iba siempre, que se llamaba Chicote, y allí estuvo pues prácticamente mucho tiempo, ¿no? Con muchas señoritas de compañía. Y luego por la tarde se fue a un cine para
terminar el día. A la mañana siguiente, que era martes 23 de julio, bueno, pues cuando se levantó, pues fue a la tintorería a recoger su traje. Pero allí le esperaba el comisario Vigueira. Porque, a ver, hacemos un paréntesis. Cuando en la tintorería le vieron tanta sangre, pues claro, a los de la tintorería les escamó, porque eso no era tanta sangre por un puñetazo. Así es que ellos llamaron a la policía, ¿no? Y la policía, a su vez, ya estaban investigando porque ya habían descubierto estos crímenes, ¿no? O sea, uno llamaba al otro y los de la policía llamaban a las tintorerías. O sea que, bueno, pues se encontraron los de la tintorería y la policía. Entonces, bueno, entonces, pues, ¿qué hicieron? Pues que la policía esperó allí a que Jarabo fuera por el traje. Y bueno, pues como digo, una vez que él entró, pues la policía lo detuvo, ¿no? Entonces él, sin resistirse en lo más mínimo, pues se lo llevaron detenido a la Dirección General de Seguridad, que estaba entonces en la Puerta del Sol. Jarabo, antes de declarar, que estaba muy tranquilo, o sea, el hombre estaba muy tranquilo, pues antes de declarar pidió con todo su papo, pidió comida para todos. La pidió del restaurante Jardín, que se ve que era su favorito. Pidió y luego también, más aparte de la comida, pidió una botella de coñac francés y una inyección de morfina. Dijo que lamentaba lo de las dos mujeres, ¿no? Pero que de los hombres no. Por tanto, que no se arrepentía de nada. Entonces, lo que hizo fue que bueno, pues declaró y dijo pues todo lo que había pasado, ¿no? Y lo contó bien, lo contó tranquilo. Ya el 29 de enero de 1959, pues ya empezó el juicio. Y empezó en el Palacio de Justicia de allí de Madrid. Por aquel entonces, la gente famosa le gustaba ir a los juicios. Mira, había gente muy morbosa y se veía bien que fuera a los juicios. Por allí estaba Zori, estaba la Sara Montiel, había toreros y había mujeres de altos funcionarios que eran muy cotillas. Eran muy cotillas y sobre todo muy morbosas. Y luego, como él era muy guapetón y muy atractivo, pues ahí estaban ellas, ¿no? Como lechuzas. Durante los 5 días que duró el juicio, pues Jarabo llevó un traje distinto cada día. Y el hombre iba hecho un pincel. O sea, iba de arriba abajo, como él decía siempre, un caballero español. Jarabo fue condenado como dije antes, a 4 penas de muerte y por garrote vil y a pagar a 20.000 pesetas de la época a los herederos de los fallecidos y también a pagar las costas del juicio. Cuando llegó la ejecución, esta fue difícil porque para accionar el garrote vil pusieron un verdugo, Antonio López Sierra, que no tenía mucha fuerza. Y más a más, Jarabo que le costó poder desvivirlo, ¿no? Bueno, de hecho le costó 25 minutos, o sea que se dice pronto. O sea que Jarabo sufrió mucho. Pero al final, bueno, pues al final acabó con él. La historia de José María Jarabo fue llevada al cine y bueno, y a la televisión, pero donde más famoso se hizo fue en la televisión, porque el director Juan Antonio Bardem lo que hizo fue una serie de crímenes que se llamaba La huella del crimen, y bueno, pues explicó este crimen, y para ello eligió al actor Sancho Gracia,
que es que era el hombre, si veis la huella del crimen, bueno, era calcao a cómo era en realidad Jarabo. Os pongo fotos para que veáis que realmente le daba mucho aire y además que Sancho Gracia lo bordó. O sea, hizo un papel magistral. Esta serie se estrenó, bueno, lo que es esto, en 1984. Pues bueno, amigos, hasta aquí esta historia de Jarabo, que yo no justifico nada, por supuesto que no, vamos, Dios me libre. Pero también os digo una cosa, los usureros se pasaron con él, pues una barbaridad. Luego, claro, es que se sumaron, como quien dice, la tormenta perfecta, ¿no? Porque si él de por sí era un chulo, ya había sido un delincuente, no le toreaba a nadie, hacía lo que le daba la gana, el verse así, acosado, o sea, despreciado por estos dos mindundis, según él, ¿no? Colmó el vaso. Y bueno, no se lo pensó. Ese carácter impulsivo que él tenía, echado para adelante, pues, pues no se lo pensó. Y por eso hizo lo que hizo. Pero bueno, como ya dije antes, a él le pesó, que en su momento no le pesaría mucho, pero bueno, a él le pesó el haber desvivido a estas dos señoras, y más a una estando embarazada. O sea, eso fue una lástima. Fue una lástima todo, ¿no? Pero claro, estas dos señoras que no tenían nada que ver ni nada que hacer, pues fue muy injusto. Pero bueno, lo hizo y lo pagó. Pues, queridos amigos, espero que os haya gustado el relato. Lo que digo siempre, si os gusta, le dais un like y os suscribís, que es totalmente gratuito. Y si queréis que narre otro suceso, pues en los comentarios me lo ponéis, yo lo busco y lo narro, pues como que sea. Así es que gracias por todo y hasta otra.